Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con una noticia. No sé si alguien ha utilizado el link de Binance. Si lo habéis utilizado y me podéis decir si os ha funcionado, por favor. Bueno, vamos con eso, con la noticia y luego comentamos un poco cómo tenemos el mercado. La noticia es bastante buena en teoría y nos dice que Texas está explorando reconocer a Bitcoin como dinero. ¿Por qué es importante esto de que reconozcan a Bitcoin como dinero? Porque si es dinero, va a haber muchas cosas que van a tener que aclarar, ¿no? Porque si se reconoce que es dinero, tú no puedes poner un impuesto al dinero. Tú no puedes poner un impuesto a un dinero que es legal. Si es reconocido como moneda de cambio legal en el país, esa moneda no tiene por qué tener ningún impuesto. Lo digo porque si, por ejemplo, no sé, imaginaros un país que tiene varias monedas en circulación legales, que no sé si hay alguno, no sé si hay alguno que tenga más de una moneda en circulación legal, pero no sé, por ejemplo, en Croacia se utilizan cunas y se utilizan euros, por ejemplo, ¿no? Yo he estado en Croacia y en Croacia se utilizan ambas monedas, te la aceptan para comprar y vender, y ahí a nadie le cobran impuestos por tener euros si los euros se revalorizan contra las cunas. O sea que si se reconoce como dinero, ahí hay una posible interpretación que dejaría sin valor impuestos sobre las criptomonedas. Por lo menos sobre las que se reconociesen como dinero, es decir, Bitcoin en este caso, ¿no? Si se reconoce que alguna moneda es dinero, no se deberían de cobrar impuestos, en teoría, porque a ti no te cobran por tener euros, por mucho que se revalorice contra el peso argentino o por mucho que el euro se revalorice contra eh, la lira turca, perdón, o por mucho que se revalorice contra otras monedas, no te cobran impuestos por los euros porque se te revaloricen si tú vives en Europa, ¿no? Por lo tanto, si es una moneda de curso legal, no se deberían de cobrar impuestos porque se revalorice contra otras. Así que puede ser un paso importante que se vaya reconociendo como dinero. Independientemente de que actualmente todavía no se pueda utilizar para transacciones pequeñas a menos que se aplique la tecnología del Lightning Network, pero que todavía no se está utilizando de forma generalizada, ¿no? Pero bueno, si no tenemos en cuenta eso, y en el futuro se puede aplicar una tecnología como la de Lightning Network, por ejemplo, para que Bitcoin pueda utilizarse en transacciones pequeñas y se aprueba como dinero en algunos sitios, pues no habría ningún problema para que no se tuviese que cobrar impuestos con el Bitcoin. Por eso muchas veces hemos comentado, igual es que en el futuro no tienes por qué vender Bitcoin, igual simplemente tienes que utilizarlos como cualquier otro dinero, ¿no? Bien, nos dice que Bitcoin y otras criptomonedas podrían estar cerca de ser reconocidas como dinero en la regulación comercial vigente en Texas, Estados Unidos. Al menos así lo prevé un proyecto de ley introducido recientemente ante la Cámara de Representantes por Tom Parker, representante de la localidad al oeste del país norteamericano. La propuesta, denominada como Proyecto de Ley 4474, explora el control de la moneda virtual y los derechos de compradores que obtienen el control de la moneda virtual a efectos del Código Uniforme de Comercio, legislación vigente en la actualidad. En el documento presentado ante la Cámara de Representantes se define a las monedas virtuales como una representación digital de valor que funciona como medio de cambio, unidad de cuenta o reserva de valor y a menudo se protege mediante la tecnología blockchain. La definición del proyecto hacia los activos digitales no se ciñe únicamente a Bitcoin y las criptomonedas como forma de moneda virtual, aunque no expone casos específicos por el momento. Esta enmienda a la legislación comercial entraría en vigencia el 1 de septiembre de este año, según expone brevemente la tercera sección del documento introducido por Parker hace un par de semanas. Nos dice que sería el segundo estado de Estados Unidos que reconoce a las criptomonedas como dinero. El primero fue Wyoming en el 2019. Y bueno, ya os digo, es un paso que puede ser importante, ¿no?
Importante porque en el tema impositivo, pues quizás no se podría reclamar impuestos sobre algo que se considera una moneda de curso legal, ¿no? Bien, esa era la única noticia que teníamos, no había más noticias interesantes, pero esta sí que consideramos que es bastante interesante como para comentarla. Vamos con el análisis. Tenemos al Bitcoin rompiendo ligeramente los 55.553. No sé si al cierre va a conseguir terminar en esa situación. Vamos a ver el gráfico en una hora. En una hora sí que es verdad que tiene la línea morada rota, la línea roja también, pero en la línea verde es donde está ahora. Entonces, esa es la línea de tendencia principal, la línea de tendencia alcista que perdimos. Y si no recupera esa línea, los movimientos hacia abajo todavía son posibles, vamos, en los próximos días. Eh, Aún así, pues lo que decimos, no pensamos que en este próximo mes medio o un mes y medio o un poco más nos movamos ni por encima del máximo anterior de los 61.900 ni por debajo del mínimo que hemos dejado hace unos días. Estaremos en esa franja lateral durante por lo menos un mes y medio o más. Y nada, lo único que estamos rebotando un poco de la caída que tuvimos esta semana, pero no creo que vaya mucho más allá. De hecho, la vela de mañana seguramente corregirá parte de la vela de hoy y nos iremos a esa zona que hemos comentado de 52.969. Bien, eso respecto a Bitcoin. Vamos un poco con las altcoins, que tenemos un poco de todo. En las primeras que tenemos aquí, One Inch no termina de reaccionar. Parece que quiere hacer suelo en esa zona de los 7.100 más o menos, pero no sale hacia la zona de los 8.542. Se ha quedado bastante atrás esta moneda. AAVE decíamos a la mañana que estaba haciendo la vuelta a esa línea de tendencia rota. Ahí se está apoyando y posiblemente desde ahí volverá a subir. En el momento que supere la vela que hizo ayer, pues seguramente arrancará con más fuerza. Cardano, tras el escape que tuvo ayer, por lo que hemos comentado, ¿no? Pues sacó un cronograma de cuándo se iba a ir incorporando los contratos inteligentes en la cadena de Cardano. Y eso pues motivó ahí un movimiento alcista, pero se ha quedado un poquito en nada, solamente fue una reacción puntual y hemos vuelto a caer a la zona de consolidación en la que estaba antes de ese movimiento, esta zona de 2100 más o menos. Acro vuelve a subir tras unos cuantos días de corrección, se pone de nuevo por encima de los 97, eso es importante. Si consolida esa zona de los 97, puede salir otra vez hacia los 123. Algorand, buena vela la que ha hecho hoy, ha llegado a estar 2212, que no está nada mal. Esa vela es bastante buena si cierra así y da la impresión, por cómo ha cerrado, por cómo ha roto, bueno, por cómo va a cerrar, supuestamente, con ese cuerpo por encima de los cuerpos de las últimas 5 o 6 velas. Eso es bastante optimista de cara a la sesión de mañana para Algorand. Seguimos un poco más abajo. Vamos a ver qué más hay por aquí. A Coin, a ver cómo la tenemos. Bueno, sigue con esa tendencia alcista. Fijaros que cuando rompió esa zona de 178 salió con fuerza al alza, después hizo una corrección a apoyarse en el soporte y a partir de ahí está teniendo movimiento alcista con sus altibajos evidentemente, pero movimiento alcista. AirSwap sigue subiendo, lleva también una tendencia alcista bastante pronunciada. Vamos a dejar dibujada la línea de tendencia porque en cuanto la cruce, pues habrá corrección importante. De momento, esa es la línea que tenemos. Atom, 3% de caída en la zona de soporte, en los 3.362. Ahí aguantando en ese nivel más o menos. Audio, subida del 42%. Increíble, increíble la subida de audio. Ya se ha multiplicado por 10 desde la zona que teníamos nosotros ahí para comprar, en la zona de los 800.
Ha llegado a estar en 9.000, o sea que se ha multiplicado por más de 10, por 11 incluso, ¿no? Increíble lo que ha hecho en poco tiempo audio. AXS vuelve a meterse por debajo, había llegado hasta la resistencia de los 8.400, no había llegado a alcanzar el soporte antes del rebote, seguramente ahora en esta corrección sí que irá más abajo que el mínimo anterior, mínimos decrecientes, ya sabéis, en un movimiento bajista, posiblemente hasta esos 5.882 o incluso un poquito más abajo a esta zona de 5.300. Seguimos, bueno. Band sigue bastante floja. No es que caiga mucho, pero ya veis que está declinando constantemente. Desde el día 13 de febrero no hace más que caer. Básica tensión token también está en una zona muy alta y da la impresión de que no tiene mucha fuerza para nada más y debería corregir también. Buscar niveles de 1600 seguramente. A ver. Bell se está comportando bien. A la mañana decíamos que bueno, que podía subir hacia la zona de 6100, 6300. No sé si, bueno, incluso esta zona de por aquí de 6800 podría ser. Ha rebotado en el soporte. Binance, buena subida, una subida del 4%, no está nada mal. Parece que quiere empezar a despegarse de esa zona de los 45.167. Ya lo intentó hace 3 días. No pudo ser porque vino la caída generalizada del mercado. Y ahora parece que otra vez lo intenta. Vamos a ver si esta vez es la buena o no. BZRX, que alguno me la ha pedido, estaba en la zona de soporte. Desde ahí podría salir al alza si rompe sobre todo la zona de los 1050 y, no, 1064 más o menos. Cake sigue subiendo de momento. Ahí tenemos 21% contra el dólar. Habría que restarle ahí lo que sube el Bitcoin para tener el cambio contra Bitcoin. No estoy analizando el gráfico contra Bitcoin porque como tiene poca historia todavía y este lo estábamos analizando desde hace mucho tiempo, pues prefiero seguir un poco con este hasta que sea más largo el otro gráfico. Zeller también, bueno, Zeller creo que es esta, ¿no? A ver, un segundo. Sí, Zeller Network también subiendo bastante. Había tenido unos cuantos días de corrección, pero vuelve a salir al alza. La subida que lleva es tremenda. Fijaros que aquí valía 14. Y estamos en 161. O sea, increíble. Por más de 10 también. Las altcoins ahora mismo están en una fase de especulación brutal. Insostenible, evidentemente. No se sabe cuándo se van a derrumbar, pero está claro que se van a derrumbar porque no puede ser que una moneda cualquiera, porque es que coges casi cualquiera, y se haya multiplicado por 10 desde enero, ¿no? No es algo normal y seguramente lo pagaremos, lo pagaremos en el futuro, ¿no? En un futuro no muy lejano. CHR 7% de bajada. En este caso ayer se hizo un movimiento alcista para enganchar a más gente en esta moneda. Chiliz amenazando con romper el soporte de los 905. Ahora mismo está ligeramente por debajo. Pueden empezar a venir caídas fuertes en cualquier momento. Compound, retroceso del 3%. Esa vela es bastante fea porque debería estar apoyándose en la línea, no por debajo. Eso es mala señal en principio. Coti también, otra que ha subido demasiado también, se ha multiplicado casi por 10 también. Bueno, no sé si por 10, pero por 8 seguro, en el máximo más o menos. Y nada, otra que tiene que corregir. O sea, estas cosas no se sostienen en el tiempo, no es posible. Lo hemos visto 1000 veces que ha pasado. Subidas así espectaculares y luego pues las caídas que corresponden a esas subidas, ¿no? CTSI de momento también se mantiene ahí con subida, pero es otra que también en cualquier momento se tiene que dar la vuelta y corregir. Dash sigue cayendo, no levanta cabeza ni para atrás. Digibyte
119, decíamos que puede ir hacia la zona de 110, 105. La que está muy fuerte es Día. Menudo rebote que ha tenido desde la zona de soporte, de esa zona de 506. Bueno, no llegó a tocarlo, pero estuvo muy cerca. Y en 2 días se ha plantado de nuevo en los 670, que es la resistencia, y está intentando romperla. La verdad es que se ha comportado muy bien. DOT sigue con el movimiento bajista. Se chocó con la resistencia de 60.533 y va hacia abajo. Seguimos, vamos a ver qué más hay por aquí. Elrond, 3% de subida, por encima del soporte de los 2.488. Vamos a ver qué tal, parece que ha arrancado con fuerza. Elf también se ha situado de nuevo por encima de los 607. Le está costando tener una subida fuerte como otras monedas, de estas que suben un por 5, un por 4, no sé qué. Le está costando, pero parece que poco a poco va arrancando y quizás, pues como hemos visto otras veces, le cuesta subir, le cuesta subir, le cuesta subir y luego en 3 días se te multiplica por 3. Lo digo más que nada porque si vemos el gráfico de audio, también, bueno, le costó subir muchísimo, tal, arrancó, los primeros días subió un poco, luego se consolidó, parecía que no quería subir más y de repente los últimos 7 días ha sido una explosión tremenda, la de audio, ¿no? Por ejemplo. ENJ ya retrocediendo, está lejos del soporte todavía, pero yo creo que tiene que ir hacia esos 3.791 y romperlos. Ya hemos roto la línea principal alcista, esta línea, y seguramente esta otra la terminaremos por romper también. EOS retrocediendo, no termina tampoco de arrancar, está en los suelos totalmente, y le pasa pues como a Litecoin, ¿no? Que tampoco termina de arrancar. Ethereum sigue amenazando ese soporte, no lo termina de perder, se aferra a él como un gato panza arriba, pero no termina tampoco ni de rebotar ni hacer nada. Está ahí anclado en esa zona y vamos a ver qué es lo que pasa porque es una zona comprometida, ya lo hemos comentado. Everex subiendo bien, a la mañana ya estaba también con buen aspecto y continúa con ese movimiento alcista. Seguimos. Fed 4% de subida. Sigue manteniendo esa línea alcista, pero lo que digo, esas tendencias alcistas tan inclinadas no pueden durar mucho en el tiempo y ya llevamos desde enero. Son 3 meses de subida exponencial y normalmente no puede durar mucho más que eso. FLM, pues decíamos a la mañana que no creemos que suba mucho más, que creemos que de esa zona va a seguir cayendo. A ver qué más hay por aquí. FTM también, otra que sigue con tendencia bajista, poco a poco haciendo máximos decrecientes. Tuvo su gran subida pues en febrero, pero mediados de febrero hasta final de febrero, pero ya ha pasado su momento, ¿no? GRT continúa con los descensos. Todavía podría caer hasta la zona quizás de los 2100, que es esta zona de por aquí. Vamos a seguir un poco más. Hard sigue mejorando el aspecto técnico también. Parece que va a ir de nuevo hacia los 5431. No está nada mal, la verdad. Tiene buena pinta. ICX continúa subiendo. En esta, bueno, se nos escapó porque pensábamos que iba a caer a 3151. Bueno, parece que va a seguir subiendo y podría llegar hasta la zona de 4300. La que no se nos puede escapar en estos precios es IOTA. Estos precios yo creo que están muy bien para IOTA. Desde ahí debería empezar a subir. Iris también estable, aunque la corrección yo creo que no ha sido suficiente. Esa caída hacia la zona de los 330. Creo que debería caer un poquito más. Tiene soporte en la zona de 280. Ahí sería una zona un poco más segura, ¿no? Para tomar una posición. JST ha rebotado muy bien en los 149, parece que continúa con ese movimiento alcista.
Cava un 12% de subida también bastante bien, llegando otra vez hasta los 10.324, que es zona de resistencia. Kyber Network repitiendo en zona de soporte, no está mal a ese precio. Link sigue con sus descensos, posiblemente marque un nuevo mínimo relativo también en ese movimiento descendente que lleva. Litecoin, perdón, Litecoin bajando también y no sé cuántos días ya, -1 que tiene aquí en azul, no sé cuántos días seguidos va bajando, un montón, no termina de hacer suelo. Maná rebota, todavía no pierde el soporte de los 1590, está ahí ya muchos días, no creo que le quede mucho para aguantar en esa zona, estarán distribuyendo seguramente y en cualquier momento se desplomará. Matic, bueno, ha tocado la resistencia de los 641, ahora se vuelve para atrás al cierre, casi un 8% de descenso desde la resistencia. Maker subiendo. Debería ayudar a que se comportase mejor Compound y que se comportase mejor a AVE. Vamos a ver. Es positivo que esté subiendo Maker para ese tipo de monedas. Nano perdió por fin los 817, ya le ha costado, pero bueno, llevábamos diciéndolo mucho tiempo y seguramente se irá hacia los 719. Luego ahí vamos a ver qué tal se comporta, porque ya en esa zona deberíamos empezar a pensar qué precios son buenos para volver a entrar. Quizás esa zona sea buen precio. Bueno, Nier sigue con movimientos bajistas. Seguramente ya dijimos que había rebotado en una zona ahí que no había gran cosa de soporte. Seguramente irá por los 830, que es un soporte un poco más serio. Neo, mal comportamiento. Esa vela ya a la mañana iba mal, ahora termina peor. Si cierra así, por lo menos. Todavía quedan un par de horas para el cierre, pero si cierra así, pues la pinta no es muy buena para Neo, teniendo en cuenta que los días anteriores sí que tenía buena pinta de salir al alza. Pero bueno, simplemente será una nueva consolidación en esta zona en los 712. Seguramente le llevará más tiempo, pero terminará por salir al alza. Ocean vuelve a caer. Seguramente se acercará otra vez a los 2289, que ya han actuado de soporte varias veces. No sé si en la tercera será la vencida y lo pierda o qué, pero volverá a ir a esa zona. OGN el día lo llevaba muy bien, ahora parece que está cerrando mal. Estamos viendo que el Bitcoin está subiendo cada vez más. Y eso a las altcoins pues tampoco les viene bien, claro. Omisego retrocediendo un 2%, tampoco termina de ir a por los 1035. Creo que está bastante olvidada esta moneda. Ontology también bastante bien, queriendo ir hacia la zona de los 269. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, QLC a la mañana decíamos que estaba un poco floja, ha roto esa línea de tendencia y parece que no va a más. QSP había tenido un rebote bastante importante a la mañana hasta los 186, que era la resistencia, ahora retrocede y es posible que la veamos en 149 en el corto plazo. Qtum cayendo después de varios días seguidos de subida, culminó ayer con una subida casi a 1800, bueno, no sé si llegó a tocar, 1804 fue el máximo, y desde ahí pues empieza a retroceder y le puede llevar hacia la zona de 1229 de nuevo, que es el punto clave, ¿no?, en ese gráfico. Riff parece que quiere empezar a recuperar, ahí está en 68. La vela de ayer fue buena, la de hoy tampoco es que sea mala. Le está costando muchísimo salir de ahí, pero parece que quiere recuperar. Ren también parece que después de la mañana que no iba muy bien, parece que quiere recuperar. Hemos tocado 1841. Vamos a ver si arranca de una vez. RLC supera el nivel de resistencia. Buena vela. Tiene que atacar otra vez esa línea de tendencia bajista, esa línea verde. Y si lo consigue, pues puede ir hacia la zona de 4754. Rose merodeando la zona de los 300. Zona que tiene que saltar para volver a ir hacia la zona de 400.
RSR no termina de corregir hacia los 121. Vamos a ver los próximos días porque el mercado va a seguir estando volátil y va a haber muchos movimientos tanto arriba como abajo los próximos días. En todas las monedas, no solo en RSR, pero RSR es una de las que podría caer a esa zona de soporte. Run moviéndose también muy bien al alza, 3 días seguidos ya. La vela de ayer fue tremenda, la de hoy da un poco de continuidad a esa subida de ayer. De momento se acerca mucho a la resistencia de los 11.626, que es estas dos velas que hay aquí. Y si supera eso, pues puede subir bastante porque el máximo lo tiene a tiro de piedra. Alguien me ha preguntado por Sand, creo. Pues sigue alcista, a pesar de haber roto la línea de tendencia alcista, los máximos y mínimos siguen siendo crecientes. Ahora tendríamos que poner una línea abanicada que pasase por ese nuevo punto mínimo, que es este. Y ahora sería la línea que tendremos que vigilar. En el momento que se perdiese esa línea, pues el precio empezaría a caer. Sol, 6% de subida, también bastante bien. Bastante bien, la verdad que sí. Rompe la resistencia de los 27.320, más o menos, que es esta zona de por aquí. Se vuelve a ir hacia la línea que es resistencia, pero sigue sin hacer máximos y mínimos decrecientes, por lo tanto, de momento no entra en fase bajista. Para entrar en fase bajista, tendría que perder este mínimo de aquí, que es el último mínimo relativo importante. Stratis vuelve a subir sin haber terminado de corregir, no ha llegado a tocar los 2.421. Debería tocar ese precio antes de ningún avance importante. STX, bastantes altibajos durante el día, ha llegado a estar bajando mucho y ahora está en positivo, no termina de bajar a una zona interesante para tomar posición. Bueno, Storg, que hace unos cuantos días la comentábamos cuando salía de los 1.400, vemos la subida espectacular que ha tenido y solo ha habido que esperar pues muy pocos días, a ver cuántos. Solo ha habido que esperar, perdón, 12 días. Solamente en 12 días ha tenido una subida tremenda. Vamos a ver qué más hay por aquí. T-Fuel cayendo. Tetafuel. A puntito de romper la línea de tendencia. Si la rompe, del tirón se irá hasta esta zona, hasta los 547. Y si rompe esos 547, pues podría ir hacia la línea de tendencia principal, que está en los 413 o más o menos por ahí. Teta lo mismo, solo que esta está muy lejos todavía de la línea de tendencia, pero se acercará a ella seguramente e intentará romperla. Cuando se van tanto de la línea de tendencia, lo que suele pasar es que si la rompe desde aquí, luego el objetivo suele ser esta distancia desde aquí arriba hasta aquí, proyectado a partir de la ruptura, con lo cual le podría llevar hasta esta zona de por aquí de 11.400 perfectamente. Tomo Chain, esa zona de 4.600, zona de venta, no entraría yo en ese nivel ahora mismo, esperaría caídas hacia la zona de 3.900, 3.800. TRB, me han preguntado por ella y la verdad es que tiene buena pinta. Aparte de esa línea que tiene rota, está haciendo como un doble suelo, que está confirmando con el movimiento de hoy, esta ruptura de aquí, en los 1249, y parece que está bastante bien. Si hubiese una vuelta a los 1249 o ligeramente por debajo, yo creo que sería un buen nivel de compra. Un FI, buen rebote que ha tenido desde los 42.000, nivel que hablábamos desde hace ya bastantes semanas que podía alcanzar. Al final lo alcanzó y ha rebotado, aunque nosotros no teníamos nada claro que fuese a rebotar porque en ese momento el mercado estaba bastante pesimista. Uniswap sigue bajando. Ya os digo que creo que está muy sobrevalorada. Me parece que tendría que estar casi a la mitad de precio. Esa zona de 27.030, por ejemplo, sería un precio razonable. BET, lo mismo, otra que está también infladísima. Ahora mismo la tenemos repitiendo. Ha llegado a estar subiendo bastante, pero ya veis cómo se ha desinflado en el día.
Y es que ni siquiera entiendo cómo ha podido llegar tan lejos. Debería haber empezado a caer antes, cuando estaba en la zona de 140, pero bueno, ahí está. Wabi 14% arriba, ha llegado a estar por encima de 1500. Fijaros, Wabi recuperando casi todo lo que había perdido en final del año pasado. Había gente con Wabi desesperados el año pasado, y eso que no habían comprado arriba, habían comprado pues por la parte de 700, 770, etcétera. Gente desesperada cuando pasaba el tiempo y estaba en 200, no subía, 230, 250 no subía, subida hasta 558, bajada de nuevo a 319. La gente desesperada, y resulta que ahora está al doble del precio que estaba en octubre. Al doble ha estado hoy. Podéis ver vídeos de aquella época y decíamos, estos niveles son recuperables. Cuando cayó un poco más dijimos, no es lo mismo que haber comprado aquí arriba, estos niveles son recuperables, no hay problema, sigue cayendo, pero porque el mercado está muy bajista, las altcoins ya se recuperarán, siempre hay movimientos alcistas en las altcoins. Eso es lo que decíamos durante todo este periodo. Y ahora estamos en la situación contraria. Aquí tampoco nos creía nadie, ¿eh? Aquí todo el mundo decía que las altcoins no iban a subir, que eso era un agujero, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahora nos están diciendo justo lo contrario. Cuando estamos diciendo ahora que hay que salir, que las altcoins están caras, que hay mucho FOMO, que hay mucha euforia, que se han multiplicado ya por mucho, que da igual que sean buenos proyectos, que también lo eran el año pasado. Ahora tampoco no nos hacen caso. Igual que aquí no nos hacían caso para comprar, porque decían, no, pero si sigue cayendo, ¿cómo vas a comprar? Si eso no se va a recuperar en la vida. Pues se ha recuperado. Y aquí va a pasar lo mismo, pero al revés también. Ahora todo el mundo está diciendo, no, si no cae eso, ¿cómo va a caer? Si es un buen proyecto, si no sé qué. Dentro de 4 meses os lo cuento. Dentro de 4 meses os lo cuento dónde estarán las altcoins. ¿Vale? Waves no puede con la resistencia de los 2176. Bueno, ahí se frena, parece que retrocede de nuevo. Lo de Wabi era un ejemplo como cualquier otro, ¿eh? Os puedo decir que con Wabi, con FET o con cualquiera. Y ahora va a pasar lo mismo con todas estas que están ahí súper alcistas y todo el mundo dice que son buenos proyectos. Dentro de unos meses veremos dónde están esos buenos proyectos. WRX, que ha intentado reactivar esa subida, pero al final se va para atrás otra vez. Walton Chain retrocediendo. Tampoco parece que haya demasiada fuerza. SEM cayendo. Y tengo la sensación de que nos vamos a ir más abajo que el mínimo anterior. Y esto es porque en alguna otra ocasión ya he visto comportamientos similares. Caídas brutales, la gente se cree que es un chollo, se estabiliza, la gente empieza a comprar y dice esto tiene que rebotar, ha bajado mucho, esto tiene que rebotar, ha bajado mucho y lo único que hace es bajar, bajar, bajar y bajar y sigue bajando. Y luego rebota al de 3 o 4 meses, después de haber estado en el suelo 3 o 4 meses, cuando ya todo el mundo se ha aburrido de estar ahí, ¿no? Stellar 3% de bajada y bastante mal porque apuntaba hacia los 780 estos días, se va para atrás. Monero, pues lo de siempre, no termina de subir ni para atrás, como DAS, muy similar. Monedas olvidadísimas, a pesar de que se utilizan. Ripple también corrigiendo y todavía podría corregir más. Tezos hace mucho que no la miro, vamos a echarle una ojeada. La he dejado de mirar porque no... Está desastrosa, ¿no? Ya veis, no reacciona desde esos mínimos. Y esto era un buen proyecto, ¿eh? A cualquiera que le dirías algo negativo de Tezos hace un año, igual te arrancaban la cabeza. Cuando dijimos nosotros que iba a caer, bueno. En esta zona de por aquí, que dijimos que había un triple techo, algunos decían que esto era un triple suelo. Un suelo aquí arriba, ¿no? Es curioso cuando la gente te dice, no es un suelo, ¿cómo que un suelo? Pero ¿tú dónde estás viendo que se está formando? ¿Dónde estás viendo que se está formando eso? Si esto es una habitación, y esta es la parte de abajo, el suelo,
Aquí no me puedes decir que se está formando un suelo. Aquí lo único que se puede estar formando es un techo. Los suelos se forman aquí, donde está ahora. En el suelo. Pues eso, había gente aquí hace un año. Pero ¿cómo va a caer? Eso es un triple suelo. Si el proyecto es fenomenal. Eso va... Buah, to the moon, no sé qué. La vas a ver a no sé cuántos en no sé qué poco tiempo. Lo mismo que dicen ahora, de otras. Y aquí, con una caída ya ahora mismo, desde que avisábamos del triple techo que era por aquí arriba todavía sin formarse del todo, pues la caída hasta precios actuales es de un 75%. Un gran proyecto. Fenomenal, ¿eh? Todo el mundo lo defendía. En esta época, ya os digo, decías algo en contra de Tezos y casi que te arrancaban la cabeza. Porque era, pues no tienes ni idea, un proyecto que está igual que ahora, lo mismo que ahora. Mm, todos los proyectos son buenos, todos. Todos somos súper buenos, no tienes ni idea, eso va a subir to the moon y ya está. Esas son las cosas, ¿no? Que pasan en este mercado de criptomonedas. XVS también subiendo. Ayer decíamos que en esa zona de 75.000 parecía que era otra vez buena zona para volver a entrar, porque veíamos que estaba otra vez metiéndose en la línea. Y bueno, ha subido otra vez hasta 8.450. Puede seguir subiendo un poco más. ZK mal. Sigue estando también fatal. No levanta cabeza. Yo creo que las tres peores monedas. Bueno, igual hay alguna otra. Sí, igual también. ZK, DAS y Monero son de las que peor se comportan. Y luego, pues, seguro que hay otras 4 o 5 también por ahí. Bueno, Stellar también es una calamidad. Hay unas cuantas que no levantan cabeza, ni EOS también, otra que no levanta cabeza ni para atrás. Bueno, pues eso es lo que pasa, ¿no? Unas cuantas monedas así, totalmente hundidas. Cílica vuelve a moverse hacia abajo, quizás hacia los 284 todavía. Y ZRX más o menos ahí en el soporte. Desde ahí también podría rebotar hacia la zona de 3164 si el mercado se lo permite. Bien, eso es todo por ahora en las altcoins. Vamos con el Bitcoin y terminamos el vídeo. Lo tenemos ahí en 56.200. Vamos a acercarnos en gráfico horario. Está ahí luchando con esa línea de tendencia. Ahora mismo está por encima. No me fío mucho de estas rupturas. Son rupturas muy ligeras. Lo que tiene que confirmar si quiere mantener un movimiento alcista en las próximas horas es por encima del 55.553. Si ese 55.553 se pierde, volveremos otra vez a la zona de 52.969. Y me da la impresión de que la vela de mañana va a ser bajista. Más que nada porque no creo que vaya a dejar hueco el mercado de futuros. Y si la vela de mañana es alcista, abriremos con hueco. Y lo dudo bastante que vayamos a abrir con hueco en una situación como la que estamos actualmente. Por lo tanto, lo más probable es que mañana volvamos hacia la zona esa de 52.969. De todas formas, lo que hay que vigilar es el 55.553. Si lo consolida, pues igual hay sorpresa y mañana tenemos subidas, pero lo dudo bastante. Además, queda todavía esta vela que se está formando ahora y la siguiente, y me da la impresión de que no cerraremos por encima de 55.553. Como mucho cerraremos en la zona. O sea, $10 arriba, $10 abajo de ese nivel. Pero la vela del día no creo que rompa en el cierre los 55.553. Sería bastante extraño desde mi punto de vista. Así que nada, eso es todo por ahora. Al que le haya gustado el vídeo que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.